si te dijera que muchas de las cosas que no fluyen en tu vida no son casualidad, sino consecuencia? No, no estás loco. Hay energías que se mueven en silencio, personas que hablan en secreto y ambientes que cargan con una densidad que no puedes explicar. Maldiciones heredadas, brujerías lanzadas desde la envidia, palabras que actúan como veneno invisible. Y tú, sin saberlo, viviendo atado por hilos espirituales que nunca elegiste. Pero aquí va una verdad incómoda. El silencio espiritual también es un permiso. Lo que no enfrentas, te gobierna. Lo que no oras, lo aceptas. Y si no actúas, terminas, creyendo que este peso que cargas es parte de ti, cuando en realidad es un disfraz del enemigo. Por eso hoy, vamos a hacer algo diferente. No es una oración más, es una declaración de guerra. Vamos a invocar el poder del Salmo 3 para romper toda cadena que no proviene de Dios. ¿Estás listo para hablar con autoridad, incluso si nunca lo hiciste antes? ¿Preparado para ver cómo tu atmósfera cambia, tu mente se aclara y tu espíritu se levanta con fuerza renovada? Entonces quédate hasta el final, porque no estás aquí por accidente. Estás aquí porque tu espíritu ya decidió que hoy es el día en que todo cambia. Hay momentos en los que uno siente que algo invisible le frena, ¿verdad? No importa cuánto se esfuerce, las cosas simplemente no fluyen. Eso no siempre es casualidad. A veces hay fuerzas que operan en lo oculto, chismes que se transforman en maldiciones, envidias que se vuelven pesadas como cadenas. Por eso, el sabio inicia su día con una oración fuerte, no como rutina, sino como escudo. El Salmo 3 se convierte aquí en espada espiritual, una herramienta milenaria que ha roto cerrojos más gruesos que los de cualquier celda. La clave está en la fe activa. No es suficiente repetir palabras como si fueran hechizos vacíos. Fe activa significa creer con el corazón y actuar con el alma. Imagina que estás enfrentando bloqueos financieros. No basta con orar. También hay que revisar tus hábitos de consumo, tus metas y hasta tus relaciones. El poder del Salmo 3 no actúa solo. Coopera con tu determinación, como el viento que impulsa la vela, pero tú decides la dirección. Cuando uno invoca este tipo de oración, lo hace como quien enciende una luz en un cuarto oscuro. No se trata solo de pedir, sino de ordenar, que se vaya la brujería, que caigan las maldiciones, que se quiebren los lazos invisibles. Aquí es donde el lenguaje tiene poder. Las palabras pronunciadas con fe son como martillos espirituales, golpean donde los ojos no llegan. Y sí, eso incluye tu forma de hablar de ti mismo. ¿Te has oído últimamente? Una forma práctica de activar este poder es elegir un momento del día, preferiblemente al amanecer, buscar un espacio silencioso y declarar en voz alta el Salmo 3, personalizándolo. Dilo como quien cree, no como quien duda. Di, por ejemplo, aunque 10,000 se levanten contra mí, no temeré. Y repítelo hasta que algo dentro de ti haga clic. No es locura, es entrenamiento espiritual. Igual que los músculos responden al ejercicio, tu espíritu responde a la repetición con intención. Con el tiempo, notarás que tu ambiente empieza a cambiar. Esas personas que antes parecían absorber tu energía, se alejan. Los bloqueos se disuelven. Y no es magia, es orden espiritual restaurado. La oración bien dirigida es como un antivirus para el alma. Escanea, detecta y elimina. Pero como todo antivirus, necesita actualizaciones. Y ahí es donde muchos fallan, repiten, pero no renuevan. Se necesita constancia con conciencia. Entonces, si sientes que has estado caminando con peso ajeno, esta es tu señal para hacer una pausa, mirar al cielo y hablar con firmeza. El que habita en lo alto no ignora la voz del que clama con fe. Y es justo en ese clamor consciente donde comienza algo más grande, la revelación de que no estás solo y que hay fuerzas listas para moverse, si tan solo das el primer paso. Porque donde hay poder espiritual, también hay enemigos que no se ven, pero se sienten.
No todos los enemigos vienen con rostro. Algunos se esconden en palabras disfrazadas de consejos, en pensamientos que no te pertenecen, en miradas que sonríen pero desean tu caída. Por eso es vital activar la protección divina cada mañana, como quien se pone una armadura antes de salir al campo de batalla. Esta oración no es una súplica débil, sino un grito de guerra espiritual que pide la intervención directa del cielo ante cada amenaza visible e invisible. Dios, como general supremo, no deja a sus soldados desarmados. Él envía ángeles como custodios personales, y aunque no los veas, los sientes. Son esos impulsos repentinos que te hacen evitar un mal paso, esa intuición que te dice, mejor no vayas hoy. Esa paz que aparece en medio del caos. La protección divina se manifiesta de formas sutiles, pero poderosas. Y tú, al declarar su cobertura, estás firmando un pacto espiritual de defensa activa. Muchos se preguntan, ¿cómo sé que necesito esta protección? Si últimamente has sentido que tu nombre está en bocas ajenas, si las puertas se cierran sin explicación, si la paz se escapa sin motivo aparente, no lo dudes. Esas son señales claras de interferencia espiritual. Por eso, incluir frases como «Ningún arma forjada contra mí prosperará» en tu oración diaria no es exageración, es estrategia. Para activar esta protección de forma práctica, puedes escribir en un papel los nombres de personas que sabes o sospechas que no te desean el bien, y orar sobre ese papel, declarando bendición sobre ellas. Sí, bendición. Porque lo que bendices no puede dañarte. También puedes leer el Salmo 91 cada noche antes de dormir, como quien activa un campo de fuerza alrededor de su mente y su hogar. Pruébalo por 7 días y observa el cambio. Recuerda que no se trata de vivir con miedo, sino con sabiduría. La protección divina no es paranoia espiritual, es inteligencia celestial. Así como no sales a la calle sin ropa, no deberías salir sin tu cobertura espiritual. Tus enemigos tal vez no lleven espadas, pero sus armas pueden ser más letales. Calumnias, manipulaciones, deseos disfrazados. Y ahí, justo ahí, es donde entra en juego tu armadura celestial. Y lo más hermoso de esta armadura es que no solo te protege, sino que te recuerda quién eres. Alguien que camina bajo promesa, no bajo amenaza. Alguien que no está solo ni desamparado. Porque si Dios está contigo, ¿quién podrá contra ti? Pero claro, antes de que puedas resistir a tus enemigos externos, tendrás que enfrentar los internos. Aquellos pensamientos que todavía te hacen dudar de tu victoria. Renunciar no es perder, es liberar. Y cuando se trata de opresión espiritual y mental, cada renuncia es un acto de guerra contra las tinieblas. Hay pensamientos que no vienen de ti, que parecen susurrarte al oído, que no puedes, que no sirves, que no vale la pena intentar. Pero escúchame bien, esos pensamientos no son tuyos, son semillas plantadas por palabras malditas, heridas del pasado o energías que buscan anclarte en el miedo. Hoy es el día de arrancarlas de raíz. El poder de la renuncia está en la palabra. Cuando dices renuncio a la confusión, estás firmando una orden de desalojo contra el espíritu que la sostiene. No necesitas ser teólogo ni experto en guerra espiritual. Solo necesitas la voluntad de hablar con autoridad. Di, renuncio a toda palabra de derrota, a toda maldición heredada, a toda sombra de tristeza. Y mientras lo dices, imagina que cada palabra que sale de tu boca es una espada cortando cadenas invisibles. Ahora bien, esto no es magia. Es disciplina, es compromiso con tu libertad. Por eso, te recomiendo algo práctico. Toma un cuaderno y escribe todas las mentiras que has creído sobre ti. Esas frases que suenan como no soy suficiente, siempre fracaso, mi familia está maldita. Y junto a cada una, escribe una verdad contraria. Luego, cada mañana, lee esas verdades en voz alta. Hazlo durante 21 días y verás cómo tu mente empieza a reprogramarse con luz. Hay quien vive oprimido mentalmente por años, sin saber que puede levantar la voz y decir, basta.
No necesitas más pruebas de que hay algo actuando en contra tuya. Tu cansancio constante, tu ansiedad sin razón, tu tristeza sin nombre son síntomas. Pero la buena noticia es que cada síntoma tiene cura cuando invitas a la luz de Dios a ocupar cada rincón de tu alma. Y esa luz entra por la palabra, por la oración, por la decisión firme de decir, no más. No subestimes el poder de tu voz. Cuando hablas con fe, el cielo se alinea y el infierno retrocede. La opresión espiritual no resiste a la verdad dicha con convicción. Así que si hoy sientes que hay niebla en tu mente, o peso en tu pecho, no calles. Declara, renuncia, expulsa. Dios no te diseñó para ser esclavo de pensamientos sombríos ni víctima de atmósferas cargadas. Te hizo libre, y cada vez que lo recuerdas una cadena más se cae. Y cuando el alma comienza a soltar esas cargas, algo hermoso ocurre. El espacio que antes ocupaba el temor empieza a llenarse de una fuerza nueva. Es como si el aire cambiara. Como si alguien, estuviera preparando tu terreno interno para algo más. Porque después de toda renuncia, viene una renovación, una fuerza que no nace de ti, pero sí se instala en ti. Cada amanecer es un regalo disfrazado de rutina. Y sin embargo, muchos lo abren con prisa, sin detenerse a notar que están respirando, que han despertado una vez más con vida. Pero el sabio entiende que ese momento no es menor. Es ahí donde empieza la verdadera renovación. No es solo el cuerpo el que se levanta, es el espíritu el que se recarga. Es Dios diciéndote, sin palabras, que te ha dado una nueva oportunidad para vencer, para construir, para sanar. Renovarse cada día no requiere rituales complejos. A veces, basta con agradecer. El simple hecho de decir en voz alta, «Gracias, Señor, por darme este nuevo día», cambia completamente el estado del alma. Es como resetear el sistema espiritual. Si lo combinas con un momento de silencio, respiración profunda y la lectura de un salmo, notarás cómo tu mente deja de correr detrás del caos y empieza a habitar la paz. Y ahí, justo ahí, nace la fortaleza. Fortaleza no es ausencia de debilidad. Es saber de dónde sacar fuerzas cuando ya no quedan. Por eso, es tan importante conectar con la fuente que no se agota. Hay quienes creen que fuerza es aguantar todo, pero no. Fuerza verdadera es reconocer tus límites y entregarlos a quien puede ir más allá. Cuando empiezas el día declarando que no estás solo, te vistes de un poder que no depende de tu estado de ánimo, sino de una promesa eterna. Te invito a probar una práctica sencilla pero poderosa. Cada noche antes de dormir, escribe 3 cosas que te agotaron ese día, y luego, al lado, escribe 3 razones por las que sigues de pie. Esto entrena tu mente a identificar la renovación que ya ocurre en ti, aunque a veces no la percibas. Fortalecerse no siempre se siente como una explosión de energía. Muchas veces se manifiesta como una pequeña decisión sostenida. Seguir adelante. La renovación diaria también te prepara para resistir, porque el día trae desafíos, claro que sí. Pero cuando el alma ya ha sido nutrida con oración y gratitud, las tormentas no te tumban igual. Eres como un árbol bien plantado. Puedes moverte pero no caes. Por eso no subestimes el poder de una mañana bien comenzada. No es exagero decir que una mente en paz al despertar puede salvarte de una semana de angustia. Y cuando ese hábito se vuelve parte de ti, ya no te sientes vacío al iniciar el día. Al contrario, lo esperas, lo celebras, porque entiendes que cada amanecer no es solo otro día. Es otra batalla que puedes ganar desde el primer minuto, si te llenas primero de lo que realmente importa. Y créeme, cuando uno se acostumbra a esa fortaleza interior, empieza a detectar, con claridad sorprendente, los planes que intentan desviar tu propósito. Cuando las cosas no fluyen sin razón aparente, muchas veces hay algo más detrás, de lo visible. No todo obstáculo es natural. Hay trampas bien elaboradas, tejidas en la sombra, pensadas para frenar tu crecimiento. A veces son personas cercanas,
Otras veces son palabras lanzadas con intención venenosa. Por eso es tan importante orar para que todo plan malvado sea expuesto, deshecho y reemplazado por la justicia divina. Dios no ignora la malicia, y tú tampoco deberías hacerlo. En la Biblia hay muchos ejemplos de cómo Dios desbarata las maquinaciones del enemigo. Uno de los más poderosos es la historia de José, vendido por sus hermanos, traicionado, acusado, falsamente, y aún así, cada intento de destruirlo fue transformado en escalón hacia su propósito. Así obra Dios. Cuando oras con fe, Él no solo derrumba el mal, sino que lo convierte en impulso para tu destino. Cada maldición rota es una bendición esperando manifestarse. ¿Te ha pasado que todo parecía ir bien y de repente, sin motivo, las cosas comienzan a salir mal? Discusiones sin sentido, pérdida de oportunidades, enfermedades repentinas. No, todo eso es casualidad. Por eso, es clave clamar: Señor, rompe toda trampa oculta, toda cadena invisible, todo acuerdo hecho en las tinieblas en mi contra. Y no lo digas con miedo, dilo con autoridad. Porque quien está en alianza con Dios, habla como quien tiene respaldo celestial. Una forma práctica de activar este derrumbe espiritual es ungir tu casa. Sí, así como lo lees. Toma aceite de oliva, ora sobre él, y recorre cada habitación declarando que toda presencia negativa se va. También puedes escribir oraciones de protección en papeles y colocarlos en lugares estratégicos. Estas acciones, aunque sencillas, tienen un efecto poderoso cuando se hacen con convicción. No se trata de superstición, sino de establecer dominio espiritual. Recuerda esto: lo que no enfrentas permanece, lo que toleras te somete. Por eso, esta oración no es suave, es frontal. Habla directamente contra pactos, contra planes, contra estrategias del mal. No es momento de ser pasivo. Es tiempo de levantarse y declarar: todo plan maligno contra mi vida se cae. Todo intento del enemigo se revierte. Nada que no provenga de Dios podrá prosperar en mi entorno. Esta es una declaración que sacude los cielos. Y cuando empiezas a ver cómo esas trampas se rompen, cómo lo que parecía cerrado se abre, cómo lo que estaba estancado fluye, algo dentro de ti se activa. No solo celebras la victoria, sino que te das cuenta de que estás siendo preparado para más. Porque después de la caída de los planes del mal, viene una lluvia diferente, una restauración que no solo te cubre, sino que te transforma desde lo más profundo. Cuando hablamos de lluvia, no nos referimos solo al agua que cae del cielo, sino a una manifestación abundante de algo que esperabas. Así es la lluvia de Dios: inesperada, generosa y transformadora. Llega cuando el alma ha sido quebrantada, cuando ya no hay fuerzas humanas que sostengan la esperanza, y justo ahí, en medio de la sequía, cae la restauración. No es coincidencia, es respuesta. Y muchas veces, esa respuesta empieza con una simple oración llena de fe. Dios no solo te da pequeñas victorias, Él derrama lluvias completas. Te restaura desde adentro. Donde hubo angustia, planta paz. Donde hubo pérdida, siembra propósito. Y donde antes había dolor, ahora brota fuerza. Por eso es tan importante orar pidiendo no solo ayuda, sino restauración total, mental, emocional, física y espiritual. Porque no sirve avanzar por fuera si por dentro sigues roto. La verdadera victoria es integral. Una señal clara de que estás bajo esta lluvia espiritual es que cosas que antes te derrumbaban ya no te afectan igual. Tu mente se estabiliza, tus emociones se calman, y tu cuerpo responde a ese nuevo equilibrio. No es solo sentirse bien, es estar siendo restaurado. Y eso impacta hasta tus relaciones, tus decisiones, tus prioridades. Hay personas que después de una temporada de oración sienten que algo cambió, aunque no puedan explicarlo. Eso es restauración. Te invito a hacer un ejercicio simple cada mañana. Levanta tus manos al cielo y declara en voz alta: recibo la lluvia de victorias.
de Dios hoy, que su paz me cubra, que su amor me restaure, que su presencia me fortalezca. Parece sencillo, ¿no? Pero es poderoso. Tu cuerpo se alinea con tu espíritu. Tu voz declara una verdad superior. Y tu día comienza con una atmósfera distinta. Esto no es motivación barata. Es entrenamiento espiritual real. A veces esa lluvia llega en forma de reconciliación familiar. Otras, como una idea repentina que abre puertas financieras. O como un diagnóstico médico que cambia para bien. Cada persona la vive de forma distinta, pero todos la reconocen cuando llega. Y cuando lo hace, entiendes que no era que Dios estaba en silencio, es que estaba preparando la nube perfecta para derramar su gracia en el momento exacto. Y cuando esa lluvia cae, uno no quiere guardársela. Hay una urgencia por contar, por agradecer, por compartir. Porque la restauración no solo se recibe, también se transmite. Y así como el alma se moja con la lluvia del cielo, el corazón comienza a entender algo mayor. Que esa armadura invisible que llevas ahora no es para resistir solamente, es para conquistar. Porque todo aquel que ha sido restaurado está listo para la batalla más gloriosa de todas. Hay una verdad que muchos aún no han abrazado por completo. Tú no eres lo que te pasó, ni lo que otros dijeron de ti. Tú eres lo que Dios declaró que eres. Y en Cristo, esa identidad no es de víctima, sino de vencedor. No importa el pasado, las caídas, los errores repetidos. En Él, se te ha dado una nueva armadura, la del guerrero que ya no pelea solo, porque pelea desde la victoria, no hacia ella. Y eso lo cambia todo. La armadura de Dios no es una metáfora bonita, es una herramienta espiritual real. El casco de la salvación protege tu mente. El escudo de la fe detiene los dardos del enemigo. La espada del Espíritu te permite atacar con la verdad. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Que esta armadura no depende de tus méritos, sino de tu posición como hijo. Cuando comprendes eso, dejas de pedir por protección y comienzas a caminar con autoridad. Una forma práctica de activar esta identidad cada mañana es frente al espejo. Mírate a los ojos y di, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. No soy cola, soy cabeza. No estoy derrotado, estoy cubierto. Puede parecer extraño al principio, pero esas palabras empiezan a recalibrar tu mente. Lo que repites, con convicción se instala. Y cuando lo haces desde tu identidad en Cristo, no es arrogancia, es fe bien ubicada. Muchos creyentes caminan como si estuvieran mendigando amor, aprobación, fuerza, cuando en realidad ya han recibido una herencia celestial. ¿Te imaginas a un rey rogando por pan cuando su mesa está servida? Así actúan muchos cuando olvidan su identidad en Cristo. No fuiste llamado a arrastrarte por la vida, sino a influenciarla con luz, sabiduría y poder. Pero esa convicción solo nace cuando recuerdas quién vive en ti. La Biblia dice que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Sabes lo que eso significa? Que ningún diagnóstico, deuda, rechazo o traición tiene el poder de definirte. No importa cuán oscura sea la noche, tu luz interior, esa que viene de Cristo, no se apaga, se intensifica, porque cuanto más fuerte es la presión, más profundo se revela el poder que llevas dentro, y ahí es donde el enemigo pierde por completo. Y cuando caminas con esta conciencia de victoria, no lo haces con soberbia, sino con propósito. No necesitas impresionar a nadie, solo manifestar lo que ya eres, un hijo restaurado, empoderado, redimido. Porque después de asumir tu identidad en Cristo ya no hay espacio para la duda ni para el miedo. Solo queda el deseo ardiente de agradecer, compartir y contagiar esa paz profunda con cada paso que das. Hay un tipo de paz que no se puede explicar, solo se puede vivir. No depende de que todo esté bien allá afuera, sino de que algo se haya alineado adentro. Esa es la paz que Dios ofrece, una calma que silencia la ansiedad,
una certeza que sobrevive a las tormentas. Y lo más sorprendente es que esta paz no llega cuando todo está resuelto, sino cuando decides confiar en medio del caos. Es un regalo divino que transforma la angustia en descanso. Esa transformación interior ocurre poco a poco, a veces sin que te des cuenta. Un día despiertas y ya no reaccionas igual, ya no cargas el mismo resentimiento, ya no te despierta el mismo dolor. No porque te hayas endurecido, sino porque algo fue sanado en lo profundo. Es Dios haciendo cirugía del alma, quitando lo viejo, restaurando lo roto. Y en ese proceso, nace una gratitud genuina, de esas que no se forzan, sino que brotan como manantial. Gratitud verdadera no es solo decir gracias, es vivir con conciencia de lo recibido. Es mirar tu vida y ver milagros donde antes veías rutinas. Es darte cuenta de que aquella oración desesperada de hace meses fue respondida, aunque no de la forma que imaginabas. Por eso, te propongo algo. Cada fin de semana, escribe una lista de las transformaciones que has sentido durante la semana. Por pequeñas que sean, celébralas. Estás cambiando más de lo que crees. Esa gratitud te vuelve más sensible al dolor de otros. Y es ahí donde comienza un nuevo nivel, cuando lo que Dios hizo en ti empieza a reflejarse hacia los demás. Ya, no solo buscas ser bendecido, sino ser bendición. Tus palabras levantan, tus gestos sanan, tu presencia transmite esperanza. Porque quien ha sido tocado por la luz, ya no puede caminar como antes. Lleva consigo una chispa del cielo, incluso en los días nublados. Y cuando esa paz se asienta, cuando esa gratitud se instala, algo cambia en tu forma de ver la vida. Los problemas siguen ahí, pero tú ya no los enfrentas desde el miedo. Ahora, lo haces desde la certeza de que no estás solo. Sabes que hay propósito incluso en el proceso, y eso lo transforma todo. Y sí, aún lloras de vez en cuando, pero ya no desde la desesperanza, sino desde una fe que entiende que hasta las lágrimas tienen sentido. Y justo cuando comienzas a vivir con esta profundidad, con esta gratitud viva, sientes una necesidad imparable de compartirlo, porque no hay transformación completa sin testimonio. No es egoísta quedártelo, es incompleto. Lo que Dios hace en ti tiene eco, y cuando te das cuenta de eso, ya no puedes callar. Sientes que debes hablar, testificar, contar, porque lo que transforma también convoca. Cuando algo poderoso sucede en tu vida, el silencio se vuelve una forma de injusticia. ¿Cómo callar lo que te devolvió la esperanza? ¿Cómo no compartir el testimonio que podría salvar a alguien más del mismo abismo del que fuiste rescatado? Testificar no es solo hablar de Dios, es mostrar lo que Él ha hecho contigo. Es tu historia puesta al servicio de otros. Y créeme, hay alguien allá afuera esperando escuchar lo que tú viviste para encontrar fuerza en su propia batalla. Muchos piensan que para testificar hay que tener una historia impactante, casi cinematográfica. Pero no es así. A veces, un pequeño cambio, como volver a dormir bien, sanar una relación rota o recuperar la fe en medio del dolor, ya es suficiente para inspirar a alguien. Tu historia importa, no por su drama, sino por su verdad. Y cuando la compartes, algo hermoso ocurre. Lo que Dios hizo en ti comienza a multiplicarse en los demás. Hoy, gracias a la tecnología, tienes muchas formas de testificar. Puedes dejar un comentario, enviar este video a alguien que lo necesita, escribir tu experiencia en redes sociales o simplemente hablar con un amigo. No subestimes el impacto de un «mira lo que me pasó cuando oré con fe». Una simple frase puede ser el inicio de una cadena de liberación para alguien que ya no tenía fuerzas para creer. Además, compartir fortalece tu propia fe. Cada vez que recuerdas lo que Dios hizo por ti, reafirmas que no fue casualidad. Tu testimonio se convierte en un altar viviente, una señal de que lo imposible sí sucede cuando hay fe. Por eso es tan importante hablarlo. No por ego, sino por obediencia. Porque no fuimos transformados para esconderlo, sino para iluminar.
Y esa luz puede empezar con algo tan sencillo como presionar el botón de compartir. Y claro, esta comunidad también es parte de eso. Al suscribirte, al comentar, al interactuar, no solo estás recibiendo, estás extendiendo una red de fe. Cada testimonio deja huella, y esa huella puede guiar a otros hacia su propio encuentro con lo divino. ¿Te das cuenta? Tu voz, tu historia, tu sí, tienen más poder del que imaginas. No lo minimices. Así que antes de cerrar este video quiero invitarte a hacer algo más que escuchar. Testifica, comparte, escribe en los comentarios cómo esta oración tocó tu vida. Porque como ya sabes, ninguna fuerza del mal prevalecerá contra nosotros. Y cuando muchos se unen bajo esa verdad, no hay oscuridad que resista. Ahora que tienes en tus manos esta oración poderosa, la pregunta no es ¿funcionará?, sino ¿te atreves a usarla? Porque el conocimiento que no se aplica es solo información acumulada. Hoy es el momento de declarar, de levantar tu voz, de tomar el control espiritual de tu vida. ¿Hasta cuándo vas a tolerar lo que no viene de Dios? ¿Hasta cuándo vas a permitir que las maldiciones hablen más fuerte que tus promesas? Mira a tu alrededor. ¿Cuántas cosas cambiarían si activaras esta oración durante una semana entera? ¿Y si tu familia empezara a orar contigo? ¿Y si hoy fuera el principio del fin de todo aquello que te ha frenado durante años? Hazlo. Hazlo, con fe. Hazlo como quien ya no acepta la opresión como rutina. Porque cuando tú cambias tu atmósfera espiritual, todo a tu alrededor empieza a cambiar también. Y no lo guardes solo para ti. Si esta palabra tocó tu vida, compártela. Alguien más necesita esta misma oración urgente. Deja tu testimonio aquí abajo. ¿Qué sentiste al orar? ¿Qué cambió? ¿Qué entendiste? Tu historia puede ser la respuesta a la oración de otro. No subestimes lo que Dios puede hacer a través de ti. Suscríbete al canal si aún no lo hiciste. Activa la campanita. Y únete a esta comunidad que no se conforma con lo superficial. Aquí, hablamos lo que otros callan. Aquí, se ora con propósito. Y aquí creemos, sin titubear, que ninguna fuerza del mal prevalecerá contra nosotros.